Este fragmento que acabamos de escuchar me tiene preocupadísimo, porque abre una ventana a creer a que Luis Eduardo Páez y la Academia de Historia de Ocaña está modificando la historia a su acomodo. Bueno, gente, sean ustedes bienvenidos a este capítulo de su programa Tales Pascuales. No estábamos muertos, no andábamos de parranda, estábamos trabajando y por esa razón no pudimos salir cuando era pertinente, pero estamos aquí dando nuestros puntos de vista de lo que ha acontecido en Ocaña y el Catatumbo en los últimos días. En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre esa disparidad en ideas, ese choque, esa confrontación de ideas que hay entre voces en contra y voces a favor con Luis Eduardo Páez y la caída del genocida español Francisco Fernández de Contreras. Vamos a ver qué ocurrió el pasado 5 de mayo en Ocaña, norte de Santander. Veamos. Las imágenes son muy claras y es que este evento suscitó muchas voces en contra y otras a favor, pero una de las que más tomó relevancia, obviamente en contra de este acto, fue las declaraciones de Luis Eduardo Páez, que vamos a deconstruir o que vamos a analizar parte por parte, y vamos con la primera parte de este video. Por la parte patrimonial y por la parte artística se pecó, pero más allá de eso, con una lectura más atenta de lo que pasó, pudiéramos decir que eso refleja una absoluta ignorancia. Él lo califica como una absoluta ignorancia, y déjeme decirle a todas las personas que nos ven que este es el primer argumento con el que las personas quieren descalificar los actos que han venido ocurriendo a lo largo y ancho del país. Este es el principal argumento, la ignorancia. Él pues obviamente se posa en sus poltronas del conocimiento y en su privilegio, en su urna de cristal, que nunca ha salido de ahí, a decir que las personas que tumbaron la estatua son unos completos ignorantes, son unos completos aparecidos. Y es que lo tilda, utilizando una retórica bastante peyorativa a estas personas, utilizando términos como estos. Los voy a leer porque son pues bastantes. Los trata de vándalos, instigadores, aparecidos, desadaptados, ignorantes obviamente, y una que me parece espectacular, iconoclastas. Estos son los términos que utiliza Luis Eduardo Páez para descalificar lo que viene pasando en Ocaña, y es que prácticamente se para como si fuera el líder de una inquisición ocañera, el líder de un grupo de grandes nobles ocañeros de casta, nobleza y honor, a salir a machacar las ideas de las personas, a salir a tildar a todos de los que no piensan como ellos, de ignorantes, de brutos, de aparecidos, de instigadores, en fin, es un poco la retórica que utiliza este señor. Sigamos con el video. De lo que es el concepto de historia. Es decir, la historia no son las estatuas. La historia no son las estatuas. Curiosa frase, ¿no? También. Entonces, ¿qué son las estatuas? A ver, yo me pregunto, una estatua, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la función de una estatua, ¿no? En este caso, se le erigió una estatua al fundador, gran prócer de la Fundación de Ocaña, Francisco Fernández de Contreras, con un atuendo militar, con un uniforme militar, con su lanza, un atuendo bastante conflictivo, ¿no? Que esto realmente es lo que nosotros rechazamos. Nosotros no nos oponemos a la Fundación de Ocaña porque en términos generales es un hecho que iba a ocurrir y punto. Nosotros nos oponemos a que se le rinda culto a la imagen de un asesino y genocida español, que sobre todo con su vestimenta de guerra a punto de ir a confrontar batallas contra los indígenas, pues se le rinda culto a través de esta imagen que pues obviamente deja mucho que decir. Y lo que simbolizaba la estatua de Francisco Fernández es la Fundación de Ocaña. Entonces, tumbándola, no van a acabar con la Fundación de Ocaña. Lo que acaba de decir es prácticamente la gran excusa que tienen para mantener en pie este monumento, y es que es solo un homenaje a la Fundación de Ocaña en sus 450 años. Déjeme decirle que uno no puede rendirle homenaje a un asesino. Y esto ya lo vengo diciendo en algunos otros videos que me han pedido. Uno no puede creer que porque el tipo haya fundado Ocaña, expió sus pecados,
es un hombre nuevo. Todos los asesinatos que cometió en su juventud, cuando militaba el ejército de Luis de Manjarrés, nunca ocurrieron. Esto nunca pasó. Lo vamos a olvidar y lo vamos a perdonar, porque pues fundó Caña, obviamente. Naturalmente vamos a olvidar todo eso, porque fundó Caña. Ese es el argumento, no hay otro, y es triste y lamentable. Ahora, argumentar lo que se ha argumentado en otras partes, que es prácticamente lo mismo que se está tratando de argumentar aquí, argumentar que fue un genocida, que era un representante de la corona española, eso es una falta de lectura atenta de la historia misma de Ocaña. Este fragmento que acabamos de escuchar me tiene preocupadísimo, porque abre una ventana a creer a que Luis Eduardo Páez y la Academia de Historia de Ocaña está modificando la historia a su acomodo. ¿Y por qué lo digo? Porque él dice que argumentar que era un genocida, pero es que si ustedes mismos en sus documentos, en su página oficial de la Academia de Historia dicen que fue un gran soldado, que fue un gran militar, que acompañó las expediciones de pacificación con Luis de Manjarrés, que de pacíficas no tenían nada. A ver, expliquemos el tema de pacificación, porque es que la gente dice, ay, pero jornadas de pacificación, claro, allá no iban a llevarles tinto y a sentarse con los indígenas a hablar y a discutir cosas de la vida. No, señor, esto eran constantes enfrentamientos porque los indígenas no se dejaban colonizar. Y es que para eso llamaban a Francisco Fernández de Contreras, porque también era un reconocido mercenario, porque cuando las otras fuerzas españolas no podían con las comunidades indígenas, tenían que recurrir al gran capitán Francisco Fernández de Contreras para que viniera a pacificar esas tierras. Es decir, pacificar es sinónimo de masacre. Es que incluso ustedes vayan a ver una película, o bueno, un cortometraje que se llama 1570, La Fundación, hecha por el hijo de Luis Eduardo Páez. De su viva voz dice que se enfrentaron a comunidades indígenas y que tuvo que pacificarlas, es decir, tuvo que masacrarlas. Francisco Fernández, un aguerrido soldado español que llega al continente americano en el año de 1542, luego de varias expediciones y pacificaciones exitosas. Él mismo argumenta eso. Entonces, ¿contra qué estamos? ¿A qué estamos jugando? Acomodan la historia, cuando les conviene una cosa dicen una cosa, cuando conviene decir otra dicen otra. Entonces, si están manipulando la historia de Ocaña, es muy grave lo que está ocurriendo adentro de la Academia de Historia de Ocaña para todos, muy grave. Como no quieren leer, pues no quieren entender qué es lo que está pasando y se han limitado a copiar modas provenientes de otra parte. Falta incluso de originalidad. Esto es algo que me parece muy chistoso y es otro de los argumentos que utilizan para descalificar el trabajo. Y es que argumenta que es una moda, que es una copia de lo que está sucediendo en Popayán, de lo que sucedió en Cali, de lo que sucedió en Bogotá, en Manizales. Lo que sucedió en Ocaña con la caída de Francisco Fernández de Contreras es moda. Déjeme decirle que no es moda, señor Luis Eduardo Páez. Esto viene aconteciendo desde hace muchos años a lo largo de la historia. Usted mismo lo expuso, señor. Esto viene aconteciendo desde hace miles de años. Y tenemos que tener en cuenta que cada vez que se tumba un símbolo, una imagen, un monumento, obedece a un proceso de transición, de evolución política, social, económica. Eso es lo que refleja. Un ejemplo muy fácil de entender, porque es que parece que no entendieran, fue lo que ocurrió en Hungría, cuando luego de que Stalin terminó su gobierno, murió, las estatuas de Stalin fueron derribadas. Cuando la Unión Soviética se disolvió, las estatuas de Lenin fueron derribadas también. Por allá en 2005 también, con la estatua de Saddam Hussein, también, creo 2005-2016, también la tumbaron, un dictador iraquí. Lo que ocurrió con Franco en España, que tuvieron que retirarlo, creo que por ahí en el 2008, tuvieron que retirar a Franco de las calles. ¿A qué se debe esto? A un cambio. Porque la gente está mamada que se le rinda culto a la muerte, que se le rinda culto a personajes que han causado gran daño y dolor a las comunidades, sobre todo siempre a las minorías. Que sí, que mató a los indígenas de Monpós y de otras partes, bueno, a ellos se les olvida que hay que leer la historia en contexto, no con la mirada ideológica y política de ahora,
del año 2021, sino con el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. Para terminar esta parte, él argumenta y dice que hay que leer la historia con contexto. Es decir, hay que tener el contexto para poder entenderlo, ¿sí? Para poder entender qué era lo que estaba ocurriendo. Es decir, que nosotros debemos entender que las actuaciones de Hitler se debieron a su contexto histórico. Hay que entender a Hitler, no podemos culparlo. Es ignorante culpar lo que hizo Hitler. No podemos culpar a Mussolini porque es que era un contexto histórico diferente. No podemos culpar a Mao Zedong porque era un contexto diferente. O sea, no podemos culpar a nadie porque era un contexto diferente. Es decir, que aquí no se puede criticar a nadie. Que las cosas pasen, pasaron y listo, porque era un contexto histórico diferente. Luego de estas declaraciones salió el alcalde de Ocaña, Samir Casadiegos, a decir: no, es que es un acto vandálico y que nosotros no podemos permitir esto y que vamos a subir de nuevo. Ya la mandamos a hacer, la estatua de Francisco Fernández de Contreras, y va a estar lo más pronto posible ahí. Escuchemos. Nosotros no podemos darle la espalda a la historia. Es un homenaje a quien fundó esta ciudad hace 450 años, por eso ya estamos en todo el trámite para volver a ubicar esta estatua en símbolo a la historia de Ocaña. A mí me parece esto el acto más dictatorial. Es una imposición que las élites encumbradas del conocimiento y del pensamiento de la Academia de Historia de Ocaña nos quieren imponer a los ocañeros una imagen con la cual no nos sentimos representados. Y si es así, un ejemplo, no nos sentimos representados, pues hagan una encuesta, pregunten, consultemos, hagamos una gran consulta para saber qué queremos ver o qué nos identifica y qué queremos ver ahí. Las propuestas fueron varias. Yo hice varias propuestas para retirar la imagen de Francisco Fernández de Contreras. Una de ellas era cambiarlo por Euquerio Amaya, por Agustina Ferro, y cambiar el nombre de la avenida, y por qué no, el del colegio, y por qué no, modificar el himno. Incluso aquí lanzo dos propuestas muy brutales, muy locas, que se me acaban de ocurrir. Imagínense en un homenaje que le pida disculpas al municipio del Carmen colocando un busto o una estatua de Jorge Eliezer Gaitán, la cual desapareció del municipio del Carmen y es la hora que nunca la han encontrado, y que era una figura política para ellos muy importante, y que esto se debió a que tenían una posición ideológica totalmente diferente a la de los ocañeros. Por esa razón masacraron a cientos de personas en el Carmen, en el municipio del Carmen, norte de Santander. Otra de las propuestas es que se le haga un homenaje a las madres de Soacha, a las víctimas de los falsos positivos, a los líderes sociales que están matando en esta región, carajo, que se le haga un homenaje digno en este lugar, que de verdad nos sintamos identificados con la imagen que hay ahí, porque las imágenes son muy, muy, muy importantes. Las imágenes valen más que 1000 palabras, valen más que los textos. Una imagen se queda permanentemente nosotros en la mente, se queda y la vamos a recordar por mucho más tiempo, a diferencia de un texto. Y es por esa razón que es muy importante que haya un consenso para ver qué colocamos en este lugar. Bueno, gente, hemos llegado al fin de este capítulo. Sé que se nos alargó un poco, pero quería exponer todas estas ideas, quería exponer todos estos argumentos que obviamente van a causar opiniones en contra, opiniones a favor, pero estamos para eso, para generar debate, y que no sean ellos a los únicos que vaya a TV San Jorge, que vaya a TV Norte, que vayan todos los medios de comunicación a pedirles declaraciones. La gente común también sabe, no son ignorantes, ellos no tienen el conocimiento absoluto de las cosas, porque ellos, como creen que están allá en esa institución del conocimiento que es la Academia de Historia de Ocaña, todo lo que ellos digan y salga de ahí es ley y orden. La gente de afuera también estudia y la gente de afuera también tiene acceso a los libros. Esto ya no es la Edad Media para que vengan a decirnos que nosotros somos unos brutos y que la gente que está allá es la gente que tiene el conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook pueden encontrarnos como @talespascuales, sigan nuestras redes sociales, Catatumbo Rock Festival, Ecos de mi Tierra, Fundación Casa del Trueno, este es su programa Tales Pascuales, Los Maleteros, que está aplazada el lanzamiento por tema de paro. Y síganos ahí, activen la campanita en YouTube, también nos pueden ver. Y estamos aquí para opinar y para que ustedes también hagan parte de esta gran tribuna que busca darle voz al pueblo, a la comunidad, y que no sean ellos los únicos con derecho a opinar. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Tales Pascuales. Y que viva Francisco Fernández de Contreras. Y así
La ciudad de Ocaña fue fundada en 1570 por un gran militar e inteligente visionario,